acción. Y son 5 los tipos de acción. Tenemos primero la depresión. La depresión. ¿En qué consiste la depresión? La depresión consiste en la disminución, o sea, flechita abajo, disminución de una función. Habíamos dicho que los medicamentos modifican las funciones del organismo. En este caso, disminuye la función, es la depresión. Disminución de una función. Si se produce abolición, o sea, sería cero, ausencia de la función, abolición, el término es parálisis. Parálisis. Que implica que la parálisis es una forma de depresión. Luego tenemos la estimulación, todo lo contrario. La estimulación. Por ejemplo, depresión, un ejemplo de depresión. Un paciente tiene insomnio, le damos una tableta de Valium y se duerme, ¿no? Se duerme. Porque el Valium es depresor central, Muy bien, la estimulación, todo lo contrario. La estimulación consiste en el incremento de una función. O sea, flechita arriba, incremento de una función. La cafeína, ¿no? Uno está durmiéndose, preparando un examen, está durmiéndose, se toma una tacita de café y otra vez está alerta, puede continuar estudiando. ¿Qué ha pasado? Que el café trae la cafeína y la cafeína es un estimulante central. Luego tenemos la irritación. La irritación. La irritación es una estimulación intensa, que produce inflamación. Estimulación intensa que produce. Hay pocos casos, ¿no? Porque ustedes dirán, doctor, pero vamos a inflamar. Sí, pocos casos. Por ejemplo, hay un evacuante intestinal que irrita la mucosa del intestino. Irrita. Es un evacuante. Entonces, se irrita la mucosa, aumenta el peristaltismo y se eliminan heces. Lo podemos emplear en caso de estreñimiento, ¿no? Un irritante intestinal que evacúa el contenido. Pocos ejemplos, ¿no? Luego tenemos el reemplazo. El reemplazo consiste en la sustitución. El reemplazo consiste en la sustitución de una hormona, un neurotransmisor, hormona, neurotransmisor o secreción, sustitución de hormona, neurotransmisor, sustitución de hormona, neurotransmisor o secreción por un medicamento. Ese es el concepto de reemplazo. Sustitución. ¿Qué vamos a sustituir? Una hormona, una neurotransmisor o una secreción. Ejemplo de sustitución de hormona. La insulina en la diabetes. Ejemplo de sustitución de un neurotransmisor. Pondremos la L-Dopa en el Parkinson. Te me preguntarán, doctor, ¿y ejemplo de sustitución de una secreción? Pues tenemos a las lágrimas artificiales. Y finalmente tenemos la acción antiinfecciosa. Esta es un tanto especial. ¿Por qué? Porque las cuatro anteriores acciones se refieren al huésped, o sea, al paciente. En cambio, la acción antiinfecciosa se refiere a una acción que se produce sobre un agente externo. La acción antiinfecciosa, no se produce
en el huésped, ¿no? Sino se produce en el agente externo. Obviamente el agente externo no ha ingresado al huésped, ¿no? Consiste en la destrucción o detención del crecimiento, destrucción o detención del crecimiento de microorganismos, detención del crecimiento, o sea, destrucción o detención del crecimiento de microorganismos sin dañar al huésped, sin dañar al huésped. Eso es en teoría, ¿no? Estamos buscando una selectividad sobre los microorganismos, una selectividad de acción sobre ese agente externo, sobre ese agente externo. Muy bien. Veremos el concepto de receptor farmacológico. A ver, la mayoría de los medicamentos actuales producen su acción, la mayoría de los medicamentos actuales producen su acción en cantidades muy pequeñas, muy pequeñas. No vamos a dar los nombres porque todavía no estamos llevando la farmacología, pero podemos decir que un fármaco A con 2 miligramos produce sueño, hace dormir, ¿no? Otro fármaco con 10 miligramos normaliza la presión arterial, normaliza. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿no? 2 miligramos que lo hacen dormir a uno, o 10 miligramos que disminuyen la presión arterial, ¿interactuarán con todo el organismo o solamente una parte? 2 miligramos serán capaces de interactuar con 70 kilogramos, peso promedio, 70 kilogramos, para interactuar y saturar 2 miligramos a 70 kilogramos o 10 miligramos a 70. No, no, es muy, es muy pequeña la cantidad. Entonces, si no pueden actuar con todo el organismo, la mayoría de los medicamentos, si no pueden actuar por este razonamiento con todo el organismo, pues deben interactuar con una parte del organismo, ¿sí? Y esa parte del organismo la conocemos como receptor farmacológico, como receptor, ¿sí? Entonces vean, con este razonamiento, ¿no? Ya se podía postular la existencia de receptores, bueno, actualmente ya se conoce su estructura tridimensional, ¿no? Sus características, pero en su momento cuando se postuló en los años 70 la existencia de los receptores, no había la tecnología suficiente como para visualizarlos, establecer su estructura, su composición, clonarlos inclusive, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto de receptor farmacológico? Un receptor farmacológico es una macromolécula, generalmente una proteína, que se localiza principalmente en la membrana celular. Y tiene por función interactuar con las moléculas de los medicamentos. Tiene por función interactuar con las moléculas de los medicamentos. Entonces, vean, esta es una definición tan simple, les reiteraré. Un receptor es una macromolécula, generalmente es una proteína. Y está ubicado principalmente en la membrana celular. Y tiene por función interactuar con las moléculas de los medicamentos.
segundo, por favor. Van a disculpar, jóvenes, pero la virtualidad tiene a veces estos inconvenientes. Continuaremos. Muy bien, entonces esta definición que parece ser es corta, simple, pero es completa. Primero, partimos de que los receptores son moléculas, un poco grandes, pero son moléculas. Ahora, las preguntas siguientes, ¿y cuál es su composición? ¿De qué están formadas estas moléculas? Y la respuesta es generalmente son proteínas. Generalmente son proteínas. Normalmente pueden ser lípidos, hidratos de carbono, pero generalmente son proteínas. Muy bien, la otra pregunta sería, ¿y dónde están ubicados estos receptores? ¿Dónde están? Entonces la respuesta está ahí en la definición, principalmente en la membrana celular. En la membrana celular. Más raramente pueden estar en el interior de la célula. Interior de la célula. En el citoplasma o en el núcleo. Y finalmente, la última pregunta es, ¿y para qué sirven? ¿Qué función cumplen los receptores? Pues interactúan con las moléculas de los medicamentos. O sea que, vean, la interacción medicamento-receptor es interacción a nivel molecular. Moléculas del receptor con moléculas de los medicamentos. Muy bien, entonces reconociendo la existencia de los receptores, nosotros podemos plantear como una ecuación que la respuesta farmacológica es igual a el receptor más el medicamento. ¿Sí? Para que haya respuesta, en otras palabras, para que exista una respuesta medicamentosa, tiene que interactuar el receptor con el medicamento. Tiene que interactuar el receptor con el medicamento. Entonces, vean, receptor solo no es respuesta. Medicamento solo no es respuesta. Para que haya respuesta, debe haber interacción receptor-medicamento. Y vean, esta fue la primera teoría, la teoría ocupacional, ¿no? Que para que haya respuesta, el receptor debe ser ocupado por el medicamento. Teoría ocupacional. ¿Por qué ocupacional? Porque para que se produzca la respuesta, el receptor debe ser ocupado por el medicamento. Entonces, esta fue una primera respuesta a cómo se producen
las acciones de los medicamentos, cómo se producen las acciones, ¿no? Entonces, la primera explicación fue, ahora nos parece muy obvio, pero recién fue anunciada en 1970, recién, ¿no? Entonces, la primera explicación fue que para que haya una respuesta debe ocupar el medicamento. ¿Cómo actúan los medicamentos? Pues interactuando con sus receptores, interactuando con sus receptores. Para que haya una acción, primero el medicamento debe interactuar con el receptor, debe ocupar el receptor. Una teoría ocupacional. Ustedes dirán, pero doctor, 1970, pero la farmacología no data de 1970, es mucho más antigua, claro. ¿Y qué hacía antes la farmacología? Era descriptiva, nada más. O sea, descriptiva y experimental, ¿no? Describía, esto producen los medicamentos. Y si usted no me cree, podemos experimentar en el animal y le demostramos que sí se produce, ¿no? Se produce. A eso se dedicaba la farmacología. Recién, ¿no? Recién antes de 1970 se hace la pregunta, ¿y esto que produce el medicamento, a qué se debe? ¿Cómo se produce? ¿Qué se debe? Muy bien, entonces, primer aspecto, para que se produzca la respuesta, el fármaco debe ocupar el receptor. Al ocupar el receptor, produce cambios conformacionales. Cambios conformacionales en el receptor. Aquí se utiliza un poco los modelos enzimas-sustrato. Ustedes recordarán por bioquímica, ¿no? Que cuando una enzima bioactiva de una enzima es ocupado por el sustrato, se producen cambios conformacionales en la enzima. Entonces aquí cuando el receptor es ocupado por un medicamento, eso va a llevar a que se produzcan cambios conformacionales en el receptor. Cambios conformacionales. Y como consecuencia de estos cambios conformacionales, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Apertura o cierre de canales iónicos. Apertura o cierre de canales iónicos. Puede ser activación o inactivación de segundos mensajeros. Activación o inactivación de segundos mensajeros. Ejemplo, AMP cíclico. Mayor o menor síntesis de proteínas. Mayor o menor síntesis de proteínas. Mayor o menor síntesis de proteínas. Y finalmente, aunque son proteínas, puede haber bloqueo de enzimas. Bloqueo de enzimas. Y esto ya va a producir la respuesta farmacológica. La respuesta farmacológica. Por ejemplo, un fármaco puede mejorar la contracción muscular. Puede mejorar la contracción muscular. ¿Y cómo va a mejorar? ¿Cómo mejora? Pues tiene su receptor en los canales de sodio a nivel muscular. Tiene su receptor en los canales de sodio a nivel muscular. Entonces este fármaco se une a su receptor y apertura los canales de sodio. Apertura los canales de sodio. Y entonces se genera un potencial de acción. Se genera un potencial de acción como consecuencia de la apertura de los canales de ingreso de sodio a nivel intracelular. Se
genera un potencial de acción que produce contracción muscular. Contracción muscular. ¿De acuerdo? Entonces ese medicamento así puede mejorar la contracción muscular. Entonces, de esta forma es como se producen las acciones. Bueno, vamos a ver algunos términos. ¿Qué es un agonista? ¿Qué es un agonista? Un agonista es un medicamento que se une a un receptor y lo activa. Entonces, un agonista es un medicamento que se une a un receptor y lo activa. Agonista. Se une a un receptor y lo activa, o sea, produce una respuesta. Ahora, ¿qué tipos de agonistas existen? ¿Qué tipos? Tenemos el agonista pleno, que produce la mayor respuesta. Tenemos los agonistas parciales, que producen respuestas intermedias. Los agonistas inversos, que producen respuestas opuestas. Y los moduladores alostéricos. Moduladores alostéricos. Que modifican la respuesta al agonista. O sea, tienen que unirse aquí en este caso dos fármacos, ¿no? El agonista y el modulador. Y el modulador modifica, puede incrementar o disminuir la respuesta al agonista. Veremos qué es un antagonista. Un antagonista es un medicamento que se une a un receptor, pero no lo activa. Se une a un receptor y no lo activa. O sea, lo bloquea. Ustedes dirán, se une a un receptor, no lo activa. O sea, no va a haber respuesta, sí, pero queda bloqueado el receptor, ¿no? Como por ejemplo, en el ejemplo que poníamos del antihipertensivo, ¿no? Losartán bloquea los receptores de la angiotensina 2, y de esta manera no va a actuar la angiotensina 2 sobre sus receptores, no produce su acción la angiotensina 2. O sea, al bloquear el receptor impide que otras sustancias se puedan ligar a él. ¿Qué tipos de antagonistas existen? Antagonista competitivo, cuando los medicamentos compiten por el mismo receptor, ¿no? El agonista y antagonista compiten por el mismo receptor. Ese es el antagonismo competitivo. Y el antagonismo no competitivo es aquel en el cual lo que se oponen son los efectos. Los efectos son los que se oponen, los que se antagonizan, que están mediados por distintos receptores. Finalmente veremos la acción combinada de los medicamentos. ¿Qué es el agonismo, no agonista? ¿Qué es el agonismo? El agonismo consiste en el incremento en la respuesta. El agonismo consiste en el incremento en la respuesta a un medicamento, por el uso concomitante de otro. Incremento en la respuesta a un medicamento por el uso concomitante de otro. Entonces, ese es el antagonismo. O el agonismo, ¿no? El agonismo en el incremento en la respuesta a un medicamento por el uso concomitante de otro. Ese es el agonismo. Ahora veremos qué es el antagonismo. Todo lo contrario. El antagonismo
consiste en la disminución en la respuesta a un medicamento, disminución en la respuesta a un medicamento por el uso de otro, disminución en la respuesta a un medicamento por el uso de otro. Muy bien, jóvenes. Bien, el tema de hoy es bastante complejo porque es un tema abstracto, ¿no? Es un tema bastante abstracto, entonces es difícil de comprender, pero se ha avanzado muchísimo ya en la farmacología en relación a lo que es la explicación de la acción de los medicamentos, de la acción de los medicamentos. No sé si tuvieran alguna pregunta. ¿Está aquí? Nada, jóvenes. Todo entendido, nada entendido. Bueno, asumiremos que el hecho de que no haya preguntas quiere decir que ha sido comprendido. Todo ha sido comprendido. Muy bien, entonces, jóvenes, si no hay preguntas, pues Dios mediante nos vemos en el siguiente viernes, ¿no? Veremos si va a ser presencial, va a ser virtual, no sabemos, ¿no? No sabemos qué será, ¿no? Pero esperemos que Dios mediante vernos el siguiente viernes. Nos falta un tema más en este segmento de generalidades, es la farmacotoxicidad, y con eso ya tendríamos el tema muy avanzado para el primer examen parcial, ¿no? Entonces, sería conveniente en estar pensando ya en una fecha, ¿no? Que eso tenemos que coordinarlo también con bioimagen, ¿no? Con bioimagen. Muy bien. Entonces, si no hay inquietudes, preguntas, jóvenes, Dios mediante, nos vemos el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Hasta luego.